Muy buenas noches. En la participación en este foro de la universidad, en el seminario de docencia universitaria, vamos a desarrollar y hacer un acercamiento a tres interrogantes que nos plantea este seminario. Estoy generando la información desde una OBS y ustedes lo pueden ver desde un televisor de los años 50. En esta imagen eh, son conceptos, ustedes pueden observar algunos conceptos que pertenecen al contexto de esta educación, de esta sociedad, de esta política, de esta economía globalizada y que tienen que ver con ciudadanía digital, con seguridad digital, con cultura digital. En esas particularidades de la educación superior a distancia, nos encontramos un primer eh, objetivo y un primer concepto que nos va a permitir reflexionar sobre estas particularidades y es ese aprendizaje independiente, ese aprendizaje autónomo con que nos acercamos nosotros como docentes, los mismos estudiantes y la comunidad para enfrentarnos a esos retos de desaprender, de aprender y reaprender en un camino que en el marco del aprendizaje autónomo está visto como un proceso de aprender a aprender, que es al cual debemos llegar. Otro elemento fundamental aquí es el uso pedagógico de las TIC. Este uso pedagógico de las TIC desarrolló ese aprendizaje significativo que está en la mira, que está en la visión de las diferentes instituciones de educación superior y que entiende al estudiante como un elemento activo, como un sujeto activo dentro del programa. El uso pedagógico de las TIC no son las TIC las que irrumpen en el proceso educativo o el proceso educativo en las TIC. Es un proceso paralelo que se ha venido forjando desde hace unos años atrás y que pues lógicamente ha permitido la inclusión de programas multimediales que estimulan de manera real y concreta el pensamiento crítico. Hay una cantidad de herramientas que se están utilizando pedagógicamente que le permiten al estudiante, a los docentes y a la comunidad la adquisición de conocimientos y competencias. Este, este trabajo colaborativo se encuentra enmarcado en una cantidad de nuevos relacionamientos, o no, en los nuevos relacionamientos, en la construcción de ese aprender a aprender. Esos nuevos relacionamientos tienen que ver con un estudiante global. Podemos hablar que el estudiante local, el estudiante departamental, municipal, nacional empieza a perderse por esa nueva visión que los estudiantes en este momento tienen porque son estudiantes del mundo, es estudiante global. Las experiencias colaborativas para, lógicamente, ese trabajo colaborativo que va a, a resultar en un aprendizaje, esa experiencia colaborativa empieza a ser interuniversitaria y esa interuniversitaria es a nivel global porque nos podemos estar comunicando con universidades de México, de la Patagonia, de Europa, bueno. Y ese es un aprendizaje que rompe las barreras de lo nacional y se instaura en ese relacionamiento de nuevas culturas, nuevas formas de ver el mundo y nuevos entendimientos. Ese trabajo colaborativo que aparece como un elemento esencial en, en este ejercicio que estamos realizando, el trabajo colaborativo se instaura como relevante y oportuno. Es una característica de esta educación a distancia, es es concebir al trabajo colaborativo como una de las estrategias superiores para llegar a la obtención del conocimiento. Ese desarrollo del pensamiento reflexivo no es solamente
un pensamiento reflectivo individual, sino es un pensamiento reflectivo grupal. Pero siempre ese trabajo colaborativo debe estar mediado, debe estar concebido, debe estar pensado y debe ser literalmente una interacción de calidad entre los sujetos, entre las universidades, entre los gobiernos y los estados. La comunicación bidireccional es otro elemento fundamental que caracteriza a esa educación, a esa educación en esta tercera generación de educación a distancia. Tendríamos 4, 5, 6, 10 elementos o muchos más. Aquí trabajaremos 4, pero que resaltan en la mirada y simplemente los vamos a nombrar. En esa comunicación bidireccional se va a permitir una relación directa entre el maestro como autor de la instrucción y el estudiante distante, entre los mismos estudiantes. Se va a concebir, se va a construir de forma individual en grupos y va a proporcionar, desde luego, una distribución mucho más equitativa de la formación. No es el docente que llega con el conocimiento y reparte el conocimiento, sino pues aquí la interacción de los sujetos tiene un objetivo claro y es el proceso de aprender a aprender, pero sin diferencias. Se optimiza el tiempo, le ganamos un poco la carrera, se amplía la cobertura porque esa ampliación de la cobertura que es uno de los elementos también que la caracterizan. eh, con la educación a distancia llegamos a los diferentes rincones del mundo, se la ofrecemos al que no la ha tenido y le damos una oportunidad mucho eh, más fácil de acceder a ella. La segunda pregunta que está aquí en discusión y desde esta OBS, desde este viejo televisor yo les estoy contando a ustedes, tiene que ver con cuáles son los principales retos de la educación superior a distancia que debe enfrentar la Universidad del Tolima. En ellos está un primer elemento que coloco acá sobre la mesa es el problema de la inclusión educativa. Para lograr esa inclusión educativa se deben realizar procesos de formación permanente de docentes para sensibilizar tanto a la comunidad docente como a la comunidad estudiantil, como a la comunidad familiar, como a la comunidad, como al contexto, como al vecino, como al panadero, para que entendamos que esta es una estrategia que irá a permitir eh, la elaboración de productos, de saberes y de realidades científicas. Y para ello, lógicamente, se deben adaptar curricularmente las instituciones de educación superior y el Estado, las secretarías, los ministerios de educación, los organismos educativos a nivel mundial deben plantearse políticas de evaluación y seguimiento a este proceso de inclusión educativa. Esos nuevos lineamientos en comunicación y TIC pues tienen que ver con el papel de la mediación, como de la mediación de esas TIC en el proceso, pero con objetivos precisos en los cursos que se van a desarrollar, en la implementación de esos medios didácticos, de esos medios informáticos, de esos medios que transforman hoy en día la comunidad educativa, debe estar en el centro o soportando la columna, soportando las dos principales columnas en ese objetivo de obtener el conocimiento, los estudiantes y el profesor, para llegar desde luego a ese producto final que pues tiene que ver con la producción del conocimiento mismo, autónomo y en trabajo colaborativo. Aquí tenemos que entender que lo que se está creando son objetos virtuales de aprendizaje que tienen que ver con contenidos virtuales, con simuladores, con videos, con GIFs, con bueno, una cantidad de elementos que nos pueden servir
de mediadores en ese proceso de aprender a aprender. Y los entornos virtuales de aprendizaje, pues lógicamente son el camino, son la medida, son el entendimiento y son los nuevos contextos educativos a los cuales nosotros nos estamos enfrentando. Los roles en esos entornos virtuales de aprendizaje tienen que ver con roles diversificados del docente en diferentes personas, porque es ya conocido, quienes hemos trabajado con con estos entornos virtuales de aprendizaje, que, que a veces nos parece que estamos realizando un trabajo personalizado en un mundo global, en una aula global que nos permite interactuar grupal e individualmente con cada uno de los estudiantes. Lógicamente es una organización compleja, los entornos virtuales de aprendizaje es una organización compleja que permite el lineamiento y la construcción de programas para llegar a los estudiantes, a las ciudades, a los rincones, a las zonas rurales. Bueno, y aquí sí que en estos entornos virtuales de aprendizajes, el reto primero que debe vencerse es el reto a la creatividad. El manejo de los programas, el manejo de los colores, de las líneas, de los discursos, nos enseñan que poco a poco, en la medida en que nosotros aprendemos a manejar la estrategia, la creatividad empieza a ser parte de nuestra vida pedagógica. Lo asíncrono y lo síncrono siempre estará presente. Ahora, los objetos, o mejor, los sujetos de ese proceso de construcción académica y científica en la educación a distancia están enmarcados en un docente mediador, en una familia, sociedad, comunidad, Estado que observa y vigila, y en unos estudiantes con una nueva visión de los entornos. 3, 4, 5, 6, 7, muchos sujetos hacen parte de esta construcción académica y científica de la educación a distancia. La tercera pregunta que desde este viejo televisor y desdeñado televisor eh, nos acoge es por qué las universidades tradicionales estarían interesadas en desarrollar educación a distancia. Estarían interesadas en primera instancia por el desarrollo del pensamiento crítico de sus estudiantes, pero no solamente de sus estudiantes, de sus profesores, de la comunidad, del entorno social, político, del Estado mismo, que pues hace parte de esa estrategia educativa. Ampliar la cobertura en el conocimiento, porque se necesita llegar a los rincones más apartados, a las zonas rurales, a las zonas perdidas de las grandes ciudades, porque no solamente son las zonas rurales en los países en las que se encuentran aisladas. Y dentro de la competencia empresarial educativa es necesaria eh, que las universidades eh, tradicionales estén interesadas en desarrollar este tipo de estrategia educativa. Bueno, les agradezco mucho por la atención y recuerden que crecer académicamente es el reto y compromiso social. Gracias a todos.